Estimados profesores y público en general que nos acompañan a la segunda sesión del seminario Repensar las Matemáticas en su séptimo ciclo. El día de hoy estaremos el maestro Ángel Homero Samaniego y su servidora Claudia Flores Estrada, en compañía del doctor Víctor Larios Osorio, con el tema la demostración en ambientes de geometría dinámica. Maestro Víctor, le damos las gracias por aceptar esta invitación a esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Víctor, bienvenido a nuestro seminario. Gracias. Y bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a tener una breve semblanza de las actividades del profesor Larios. En lo que se encuentra la semblanza, podemos decir ok, entonces ahorita el maestro Homero nos va a hablar un poquito sobre Víctor, nuestro invitado, investigador, sobre la parte que él ha trabajado y desarrollado en estos últimos años. Por favor, Homero. Sí, muchas gracias. Bueno, Víctor Larios Osorio es doctor en matemática educativa. Él estudió en el CIMBESTAB y su trabajo de tesis fue sobre argumentación y demostración matemática en geometría usando software de geometría dinámica. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno, trabaja ya en ingeniería, es coordinador de la maestría en docencia de la matemática y bueno, ha trabajado en varios estudios de investigación, tiene participaciones en varios congresos internacionales y ha publicado artículos en revistas de prestigio. Bueno, creo que es lo más importante, a menos que Víctor quiera agregar algo más. No, por lo pronto, eso sería. Sí, y bueno, adelante. La dinámica de esta sesión estaría dividida más o menos en 2 medias horas, aunque ya se nos fue un poquito el tiempo. Pero en la primera media hora les invitamos a que ustedes empiecen a formular sus preguntas en lo que nos comenta a través de este diálogo entre Homero y su servidora Claudia, el maestro Víctor, y le pedimos a CICIMAR, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Autónoma de Querétaro, que mientras vayan realizando también sus preguntas, si algún otro me faltó, por favor, también genere su pregunta para darles la palabra en la siguiente media hora. No solamente a ellos, también está lo de la extensión por vía telefónica y también a través de los correos y en la página que en un momento más aparecerán las direcciones para que ustedes puedan generar las preguntas y nosotros con el diálogo, a través de este diálogo se le puedan formular al maestro Víctor. Bueno, para empezar, Víctor, nos gustaría que nos dijeras en tu artículo, tú hablas del uso de argumentos deductivos. Nos gustaría que nos dijeras a qué te refieres cuando hablas de argumentos deductivos y qué papel podría jugar el razonamiento inductivo en la construcción de la demostración en los estudiantes de bachillerato. Bueno, más que nada, un argumento es un proceso discursivo donde alguien proporciona información, maneja información, la procesa, no necesariamente en un formato formal, por decirlo de alguna manera. En términos más concretos,
el razonamiento deductivo tiene una estructura ternaria. En este sentido, no sé si podríamos ver la siguiente diapositiva de la presentación. En esa estructura ternaria hay una premisa, hay reglas generales, y cuando alguien realiza una verificación de hipótesis con la regla general puede obtener una conclusión. Esa es, digámoslo así, que la base del razonamiento deductivo, que es el que estoy considerando. Y cuando se habla de argumentos deductivos, son argumentos que tienen esa misma estructura ternaria. En la siguiente diapositiva se puede ver que esta estructura ternaria se puede repetir, pues no indefinidamente, pero sí bajo hasta cierto punto, bajo ciertos pasos, digo, cierta cantidad de pasos, pues, en las que cada conclusión se va convirtiendo en la premisa de la siguiente deducción, y eso hace que digámoslo así, lo que se le llama el estatuto epistémico de la conclusión cambia de ser premisa de ser conclusión a ser premisa. Los argumentos, la argumentación, cuando no es deductiva, no necesariamente cambia la conclusión a ser premisa, sino que en ocasiones únicamente se van conjuntando entre ellos. Y el resultado, bueno, viene de un proceso de convencer a los demás. Este proceso en la educación, en la escuela, no necesariamente tiene que ser desde este punto de vista lógico, esa es la idea, sino que empezar a pensarlo de otro tipo, de otra manera, en el sentido de que este modelo deductivo no es un modelo necesariamente de investigación, sino que es un modelo de validación. Entonces, en matemáticas, así se valida el conocimiento que se produce, es un conocimiento científico, pero en la matemática escolar tiene que haber algo más, y de hecho el individuo está aprendiendo a hacer este tipo de procedimientos. Entonces, al interior de la escuela, del aula, no siempre ocurre esto, es más, muchas veces se le da la vuelta porque se considera que es demasiado avanzado o no se puede alcanzar, pero es más que nada por lo mismo de que se considera como el proceso de validación del conocimiento y no como un proceso que nos puede llevar a construir el conocimiento matemático, sin embargo, en el cual tienen que introducirse otro tipo de razonamientos como es el inductivo, pero no en términos de la inducción matemática, sino algo que sería más bien como lo que llama Polya el razonamiento plausible, o lo que le llama Peirce la abducción, que se refiere más que nada a observar casos particulares dentro de una experimentación y luego generar una hipótesis, una conclusión, y después aplicar el razonamiento deductivo como tal ya más formalmente. Con todo esto que nos comentas, Víctor, entonces, ¿qué fenómenos intervienen o afectan la construcción de la demostración en el aprendizaje de la geometría? Bueno, los fenómenos son muchos, variados, son de diferente índole. Digámoslo así que se pueden plantear tres tipos de fenómenos: los que están relacionados con la naturaleza de los objetos matemáticos, en el sentido de que estos son objetos que no son asequibles de manera directa por el ser humano, por nuestros sentidos. Una gran diferencia, todos lo sabemos, es que los conceptos matemáticos tenemos que representarlos de alguna manera para poderlos manipular, y en esos procesos son cuando muchos de nuestros alumnos tienen problemas. Otro tipo de fenómenos son los relacionados con la visualización, pensando en términos específicos de la geometría, porque a querer o no, nuestra manera de ser, en términos biológicos incluso, en términos evolutivos, afectan cómo percibimos las cosas por nuestros sentidos. Entonces, es bien sabido que en los primeros niveles de la educación, en el preescolar, en la primaria,
los niños están acostumbrados a utilizar las manos para sentir los objetos y se aprovecha utilizando figuras manipulables que se les llama, ¿no? De físicos. Pero más adelante vamos separando eso de nuestra realidad escolar a veces y se queda con una aproximación hacia los objetos geométricos por medio de dibujos o herramientas que representan gráficamente y que, bueno, están supeditadas a cómo estamos hechos, digámoslo así, de fábrica. Entonces tenemos ciertas preferencias en la observación, pero también tenemos ciertos problemas para poder identificar algunas cosas en su conjunto o individualizar objetos que están inmersos en una imagen más grande. Y finalmente, bueno, están los fenómenos que se relacionan con el uso de las herramientas, en el sentido de que la herramienta es lo que usamos los humanos para trabajar los objetos, ya sean abstractos o bueno, de la vida cotidiana en concreto. En geometría los objetos son abstractos y los representamos por medio de representaciones físicas, como es el dibujo o de, como decía hace rato, manipulables físicos que se pueden cambiar de lugar o de tamaño. Entonces, cada uno de estos tres aspectos pues presenta fenómenos que se relacionan entre sí, pero que se pueden estudiar hasta cierto punto de manera separada. Y lo que nos permite esto es, esta diferenciación es poder establecer ciertas estrategias que ataquen o aborden o aprovechen estos fenómenos de acuerdo al interés, al nivel escolar y a las condiciones incluso materiales de las escuelas. Sí. Algo que surge de esta respuesta que estás dando y de la lectura del artículo tiene que ver con el uso de las herramientas. Parece ser, según lo puedo deducir del escrito, que depende de la herramienta va a ser el conocimiento que se genere y los procesos que se dan dentro de esa generación de conocimiento. Y la pregunta expresa sería: ¿qué procesos y qué conocimientos se desarrollan en la construcción de la demostración en geometría cuando se usa el software de geometría dinámica? Procesos que no se darían, digamos, con otra herramienta, como usar, no sé, la escuadra, el compás. Indudablemente hay procesos que coinciden independientemente de la herramienta, ¿no? Hay procesos que se use manipulables o lápiz y papel o la computadora, incluso con software que no es de geometría dinámica, que van a coincidir, como la generalización o la abstracción, etc. Sin embargo, esto hace referencia mucho precisamente a lo que mencionaba hace unos momentos de cómo representamos los objetos geométricos, los objetos que no podemos tocar. Entonces, no sé si podríamos ver la siguiente lámina de la presentación. Bueno, la siguiente, por favor. La idea es de que si un objeto geométrico, que es lo que aparece arriba a la izquierda en la lámina, no existe como tal en el mundo real, en el mundo concreto, accesible a nuestros sentidos de manera directa, lo que hacemos nosotros es representarlo por un dibujo y a través de eso, a través del dibujo, llegamos al objeto, pero otorgando ciertos significados. Entonces, en ese sentido, nos hemos centrado, tomado más bien la referencia de lo que son los trabajos de Efraín Fishbein de 1993, él lo culmina más o menos en esas fechas, y propone algo que se llaman conceptos figurales. Entonces, si se pudiera ver la siguiente, por favor. Gracias. Los conceptos figurales se basan en el hecho, o la propuesta se basa en el hecho de que este esquema tiene la misma estructura que el esquema anterior, porque los aspectos conceptuales de los objetos geométricos se refieren a las partes de propiedades de un objeto geométrico, y no tienen que ver con su posición, sino
su color, cosas similares, sino propiedades más que nada geométricas. Y la parte del dibujo corresponde a los aspectos figurales, ya que es la figura lo que determina el tratamiento que se le va a dar. Estos dos aspectos conjugados propone Fishbein que se le llama algo denominado, que él denomina concepto figural, porque es un concepto altamente determinado por cómo trabajamos la representación que se maneja. En ese sentido, depende de qué tipo de representaciones trabajemos, son los resultados que se obtienen en la educación. Los significados que le vamos a otorgar a los objetos geométricos dependen, pues en definitiva, de cómo los representamos en el dibujo. Y de hecho en el artículo aparece el término o la diferencia entre dibujo y figura, porque para otros investigadores le están llamando dibujo a la representación geométrica, y figura sería equiparable a la parte que Fishbein dice que es un concepto figural, es decir, a los significados que le otorgamos a los objetos geométricos a través de la figura. En este sentido, todas las herramientas que utilizamos para representar objetos se pueden convertir en lo que se le denomina mediador semiótico, porque está entre el objeto geométrico, el conocimiento, y el individuo y la construcción de su propio conocimiento. Le sirven para construir su conocimiento y para manipularlo. No todas las representaciones son mediadores semióticos, sino solo aquellas que permiten este proceso de construcción, que puede ser continuo porque no es lineal, sino que es un proceso que va y viene, por decirlo de alguna manera. Esto permite, ya hablando de la geometría dinámica, permite pensar que el software como tal, el software de geometría dinámica, se convierte en mediador en este sentido, porque nos representa de cierta manera los objetos geométricos. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en un círculo, diría Descartes, en un círculo cualquiera, cuando uno ya lo piensa, ya no es un círculo cualquiera, ya es el que uno pensó. Cuando lo representa en el software para geometría dinámica, lo puede manipular físicamente a través del ratón y lo puede convertir en otra circunferencia, en otro círculo de diferente tamaño o de diferente posición. Repito, hay aspectos figurales porque finalmente en la pantalla de la computadora la circunferencia aparece cuadriculada en muchas ocasiones, tiene cierto color, cierto grosor, cierta posición, pero esos aspectos no tienen que ver con las propiedades del objeto circunferencia en sí, que es un conjunto de puntos que cumple con cierta característica en particular. Así que la geometría dinámica se manifiesta o se presenta como un medio para representar objetos geométricos que pueden ser manipulados de diferente manera, porque con lápiz y papel no podemos cambiar la posición de un objeto, sino que tendríamos que borrarlo y volverlo a construir. En lápiz y papel tenemos que cuidar mucho lo bien que está construido el dibujo, porque si bien es cierto, como dijo Poincaré, la geometría es razonar bien sobre usando dibujos mal hechos, esta frase se refiere mucho a ya un trabajo avanzado en geometría. En nuestro caso, que trabajamos con alumnos de bachillerato del nivel medio, o incluso que se puede trabajar con alumnos del nivel básico, ellos no tienen la experiencia como para pensar de manera correcta sobre dibujos mal hechos. Entonces, en lápiz y papel habría que hacer bien los dibujos para poderlos representar, para darles significados adecuados y poderlos trabajar. Y en la geometría dinámica, ese trabajo de hacer la parte gráfica lo hace la computadora. Esta característica de dinámico, de dinamicidad en la geometría dinámica, es su principal rasgo
es, es lo que hace diferente con el lápiz y papel, pero también es lo que puede traer algunos problemas en su manejo. Si bien lo hace más bonito o más exacto el dibujo, también es una herramienta que se tiene que aprender a utilizar. Los alumnos cuando aprenden, cuando a un niño se le da una regla y un compás en la primaria y se le dice úsalo como quieras, bueno, puede hacer de todo, desde hacer dibujos geométricos hasta perforar el cuaderno con la punta del compás. En términos de geometría dinámica, si uno le hace eso a un alumno de bachillerato, pues no faltará el que haga un dibujo muy bonito, pero que no tenga que ver con propiedades geométricas. Entonces, al profesor, bueno, es al que le toca hacer este trabajo de ir encauzando qué es lo que se tiene que alcanzar. Y una vez, incluso cuando eso se realiza, el software tiene, pues digamos, la desventaja de que puede hacerse o puede utilizarse no para observar propiedades geométricas, sino para acomodar los dibujos que aparecen en la pantalla de tal manera que se obtenga el resultado visual de lo que se pretende en la actividad, pero no un resultado en términos geométricos. Es decir, no un resultado en que si uno modifica la configuración del dibujo se obtenga la misma configuración, sino se obtiene otra. Se hace el dibujo de acuerdo a lo que parece que es el dibujo. Y en ese sentido, el software enfatiza mucho la diferencia entre lo que es el dibujo y lo que es la figura, como aparece en el artículo, porque el dibujo es lo que vemos, pero si lo podemos modificar, lo que le llaman la prueba del examen de arrastre, lo podemos modificar su configuración y sigue manteniendo las propiedades geométricas, entonces sí es un dibujo, le llaman en inglés fuerte, robusto, y sí cumple con las propiedades geométricas, es decir, estamos pensando en una figura que está más adecuada o más cercano su significado al objeto geométrico como tal. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra tiene que ver con la posibilidad o la manera de pensar las cosas. Cuando se construye un polígono en lápiz y papel y nos sobran, por decirlo de alguna manera, los lados, la extensión de los lados de un polígono, lo que hacemos es borrarlo. Y en la geometría dinámica tenemos que pensar en que si tenemos un polígono y queremos borrar lo que nos sobra, tenemos que ocultar los objetos auxiliares y dejar los que queremos ver. Entonces el objeto auxiliar ya no es un objeto que está ahí visualmente, pero tenemos que saber que nos ayuda, que está presente, que existe, aunque no se vea. En cambio, en lápiz y papel es muy común que lo veamos y por lo menos se nota que se borró. Entonces, son situaciones que se tienen que estar trabajando continuamente y que de hecho nos llevan a lo que se le denomina la paradoja de Duval. Si pudiéramos ver la siguiente lámina, por favor. Bueno, si no, la que sigue. No, este es un caso, sacándome de la paradoja de Duval, este es un ejemplo de Allen Leung de Hong Kong, que les puso a los alumnos, a unos alumnos a demostrar algo. Y otra cosa que va a ocurrir es que cambia la notación. Nada más rápidamente, la siguiente, por favor. Ahí. Si pueden observar, aparecen algunas cosas, algunas notaciones que ya no son comunes en las demostraciones. Hay algunos puntitos que aparecen sobre algunas letras o hay algunas flechitas. Todo esto lo inventó un alumno que estuvo en el experimento de este investigador para denotar movimiento. Las flechas denotan movimiento de objetos rectilíneos y los puntos denotan movimiento de los objetos de los puntos. Entonces ya hay un cambio también en el discurso. El discurso comienza a meterse cosas como el hecho de que
los puntos se mueven, los objetos geométricos cambian de tamaño, etcétera. Y bueno, sabemos que en geometría los puntos no se mueven, sino que a un punto le aplicamos una transformación, sea una rotación, sea una traslación. Esto no quiere decir, desde mi punto de vista, que sea malo hablar así, sino que hay que estar consciente de ello. La siguiente, por favor. Ese es el ejemplo de que para borrar la recta en lápiz y papel, borramos simplemente. En geometría dinámica hay que ocultar la recta oscura, la negra. La siguiente. Y bueno, este es el diagrama de la paradoja de Duval, en el sentido de que Duval plantea que todo esto es un proceso continuo de retroalimentación. Es decir, no podemos construir, que es la frase de abajo, no podemos construir el conocimiento si no construimos el uso de los símbolos. Entonces, el proceso de utilizar la geometría dinámica requiere estar trabajando con los símbolos y dar los significados para poder construir los conceptos, y no los podemos trabajar bien hasta que no construyamos los símbolos. Entonces es un proceso que va y viene. Entonces, en términos de geometría dinámica, va a haber cosas que no aparezcan en la geometría con lápiz y papel, precisamente por este proceso circular de construcción de conocimiento usando representaciones geométricas. Claudia, ¿tienes? Sí, muchas gracias, Víctor. Nos da un gusto saber también que se encuentra conectado a la Universidad Católica de Santo Domingo, a quien también le pedimos de favor que vaya generando su pregunta en esta siguiente, que ya casi es la media hora para esta segunda parte. Y bueno, en este sentido también, si el maestro Víctor nos puede compartir en su presentación. Sí. Y poderla colocar en el portal en este caso. Pero sí, bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias, Víctor. Aunque hay muchísimas cosas que mencionar y de hablar sobre la construcción, la demostración, y que en tu artículo que está en el portal habla de la parte básica, no nada más en ese sentido sería en la parte básica, sino nos ayudaría muchísimo a la parte de un nivel superior, ¿no? Sí. Y aunque son las preguntas en este caso de poderlo comentar y mencionar, le podríamos dar espacio a todas esas preguntas que a través del portal y del correo electrónico nos han hecho llegar. Le pedimos a Homero que inicie con una primera pregunta, por favor. Muy bien. Bueno, esta pregunta llegó de una compañera, Mercy L. Peña, y bueno, tiene que ver un poco con lo que estabas platicando, nos estabas hablando hace rato, Víctor. Sí, habla un poco sobre la teoría de Fishman y sobre los conceptos figurales, ¿no? Y la pregunta expresa es, ¿qué podemos entender por entidades mentales o conceptos figurales? Si hablamos de construcciones geométricas con el uso del software de geometría dinámica y de transformaciones continuas, ¿es posible que cambie el significado de dichas entidades mentales o conceptos figurales? Sí, la parte de conceptos figurales, bueno, dice el Fishman, es una entidad mental porque en realidad no existe en la realidad física. Más bien, existe en una realidad más bien a nivel mental, porque es un constructo que generamos los individuos, cada individuo. Es un concepto, el concepto figural, como comentaba hace rato, toma en cuenta las representaciones que tenemos de los objetos geométricos y toma en cuenta las propiedades de los objetos geométricos, y de ahí se genera un significado que es, por decirlo de alguna manera, nuestro significado del objeto geométrico. Esto, bueno, da una idea de que no podemos trabajar únicamente definiciones en la escuela, sino que a fuerzas tenemos que trabajar su representación, pero tampoco podemos trabajar como profesores las representaciones como única fuente para obtención de la información.
una situación común es de que las representaciones tengan el mismo tipo de características. Por ejemplo, que los triángulos rectángulos tengan sus catetos, uno horizontal y otro vertical, que los cuadrados tengan sus lados horizontales y verticales, que cuando se hable de pentágono se piense en pentágono regular únicamente,